El día de hoy, con el corazón abierto, y ya que se acerca la Pascua, nos unimos a las oraciones de la Santísima Virgen María por el mundo entero, que está pasando esta triste situación de la pandemia. Oramos junto con el Papa y todos los obispos para que esta situación termine pronto, sobre todo por el personal médico de todo el mundo. Son verdaderos héroes que están dando la vida por todos nosotros. La meditación de hoy es la oración en Getsemaní. En este momento de pandemia, todos nos unimos a la oración intensa de Jesucristo nuestro Señor, que ha querido cumplir la voluntad del Padre. Nosotros tenemos necesidad de oración para seguir cerca del Señor. Por eso es importante unirnos a Él en estos momentos de dolor, pero sobre todo, comprender que por medio del dolor alcanzaremos la salvación de nuestras almas. La contemplación de la escena de Jesús en el Getsemaní nos ayudará a ser fuertes para cumplir la voluntad de Dios. Escuchemos. Después de la última cena, Jesús y los apóstoles recitan los salmos de acción de gracias como era de costumbre. La pequeña comitiva se pone en marcha en dirección a un huerto cercano llamado de los Olivos. Jesús había advertido a Pedro y a los demás que esa noche todos de un modo u otro le negarían, dejándole solo. Llegan a una finca llamada Getsemaní y dice a sus discípulos: «Sentaos aquí mientras hago oración». Y llevándose a Pedro, a Santiago y a Juan, comenzó a sentir pavor y a angustiarse. Les dice: «Mi alma está triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad». Y se apartó de ellos como a un tiro de piedra. Jesús siente una inmensa necesidad de orar. Se siente que necesita aquellas rocas de sus apóstoles junto a él. Cae abatido, se postra en tierra. Escribe San Marcos. San Lucas también nos dice: se puso de rodillas. Y San Mateo precisa aún más: se postró rostro en tierra. Aunque de ordinario los judíos oraban de pie, Jesús se dirige a su Padre en una oración cargada de confianza y de ternura, en la que se entrega totalmente a Él. «Padre mío», le dice, «si es posible que pase de mí este cáliz, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres». Poco tiempo antes les había comunicado a sus discípulos: «Mi alma está triste hasta la muerte. Estoy sufriendo una tristeza capaz de causar muerte». Así sufre Jesús. Él es la misma inocencia. Carga con todos los pecados de todos los hombres. Tomó como si fueran suyos los pecados de los hombres y se prestó a pagar personalmente todas nuestras deudas, todas las debidas por los pecados ya cometidos, las debidas por los que se estaban cometiendo en aquel momento y las deudas de los pecados que se cometerían hasta el fin de los tiempos. El Señor no solo salió fiador de las culpas ajenas, sino que se hizo tan uno con nosotros como es la cabeza con el cuerpo. Quiso que nuestras culpas se llamasen culpas suyas. Por eso no solamente pagó con su sangre, sino con la vergüenza de esos pecados. Todas estas causas de sufrimiento eran captadas en toda su intensidad por el alma de Cristo. Miramos en silencio cómo sufre Jesús. Y entrando en agonía, oraba con más intensidad. ¿Cuánto hemos de agradecer al Señor su sacrificio voluntario para librarnos del pecado y de la muerte eterna?
Jesús entra en agonía y llega a derramar sudor de sangre. Jesús, solo y triste, sufría y empapaba la tierra con su sangre. De rodillas, sobre el duro suelo, perseveraba en oración. Llora por ti, llora por mí, le aplasta el peso de los pecados de los hombres. Pero su confianza en el Padre no desfallece y persevera en oración. Cuando el cuerpo parece que ya no puede resistir, vendrá un ángel a confortarlo. La naturaleza humana del Señor nos muestra en esta escena con toda su capacidad de sufrimiento. En nuestra vida puede haber momentos de intensa lucha, quizá de oscuridad y de dolor profundo, en la que cueste aceptar la voluntad de Dios. Con tentaciones como el desaliento. La imagen de Jesús en el huerto de los olivos nos señala cómo hemos de proceder en esos momentos. Abrazarnos a la voluntad de Dios sin poner límite alguno ni condición de ninguna clase, e identificarnos con el querer de Dios por medio de una oración perseverante. Dios es mi Padre. Aunque me envíe sufrimiento, me ama con ternura, aún hiriéndome. Jesús sufre por cumplir la voluntad del Padre, y yo que quiero también cumplir la santísima voluntad de Dios, siguiendo los pasos de mi Maestro. ¿Podré quejarme acaso si encuentro por compañero el camino al sufrimiento? Jesús nos contempla en aquella noche con una simple mirada. Mira las almas y los corazones a la luz de su sabiduría divina. Ante sus ojos desfila el espectáculo de todos los pecados de los hombres. Ve al deplorable oposición de tantos que desprecian la satisfacción que Él ofrece por ellos, la inutilidad para muchos de su sacrificio generoso. Siente una gran soledad, dolor moral por la rebeldía y la falta de correspondencia al amor divino. Por 3 veces busca la compañía en la oración de aquellos 3 discípulos. Velad conmigo, estad a mi lado, no me dejéis solo, les había pedido. Y al volver, nos dice el Evangelio, los encontró dormidos, pues sus ojos estaban pesados y no sabían qué responderle. Quizá busca en aquel tremendo desamparo un poco de compañía, de calor humano, pero los amigos lo abandonaron. En aquella noche, para estar en vela, para estar en oración, se dormían. No aman aún bastante y se dejan vencer por la debilidad y por la tristeza y dejan a Jesús solo. No encuentra el Señor apoyo en ellos y habían sido escogidos para eso y le fallaron. Hemos de rezar siempre, pero hay momentos en que esa oración se ha de intensificar. Abandonarla sería como abandonar a Cristo y dejarlo a merced del enemigo. ¿Por qué dormís?, nos dice Cristo. Levantaos, orad para no caer en la tentación. Por eso hemos de decir a Jesús: si ves que duermo, si descubres que me asusta el dolor, si notas que me paro al ver más de cerca la cruz, no me dejes. Dime como a Pedro, a Santiago y a Juan, que necesitas de mi correspondencia, de mi amor. Dime para seguirte, para no volver a dejarte abandonado con los que traman tu muerte. Tengo que pasar por encima del sueño, de mis pasiones y de mi comodidad. Nuestra meditación diaria, si es verdadera oración, nos mantendrá vigilantes ante el enemigo que no duerme y nos hará fuertes para sobrellevar y vencer tentaciones y dificultades. Si la descuidamos, nos encontraríamos en manos del enemigo, perderíamos la alegría y nos veríamos sin fuerzas para acompañar a Jesús.
También hoy Jesús desea nuestra compañía. Sin oración, qué difícil es acompañarle. Pero si nos hacemos fuertes en nuestro trato diario con Él, podemos decirle con certeza: aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Pedro no pudo cumplir su promesa aquella noche, entre otras cosas porque no perseveró en la oración que le había pedido Cristo. Después de su arrepentimiento, sería fiel a su Maestro hasta dar la vida por él. La contemplación de la escena de la pasión puede ayudarnos mucho a ser fuertes para no dejar nunca nuestra oración diaria, para cumplir la voluntad de Dios en cosas que nos cuesten. Señor, que no se hagan las cosas como yo quiero, sino como tú quieres. Jesús, lo que quieres tú, quiero yo. Los santos han sacado mucho provecho para sus almas de este pasaje de la vida del Señor. Santo Tomás Moro nos muestra cómo la oración de Jesús en Getsemaní ha fortalecido a muchos cristianos ante grandes dificultades y tribulaciones. También fue fortalecido con la contemplación de estas escenas. Mientras esperaba el martirio de su decapitación por ser fiel a su fe, este pasaje le ayudó grandemente. Y puede ayudarnos a nosotros a ser fuertes en las dificultades, grandes o pequeñas, de nuestra vida ordinaria. Así escribía el santo en la prisión. Sabía Cristo que muchas personas de constitución débil se llenarían de terror ante el peligro de ser torturadas, y quiso darles ánimos con el ejemplo de su propio dolor, su propia tristeza, su abatimiento y el miedo inigualable. A quien en esta situación estuviera, parece como si Cristo se sirviera de su propia agonía para hablarle con voz vivísima: ten valor, tú que eres débil y flojo, no desesperes. Estás atemorizado y triste, abatido por el cansancio y el temor del tormento, pero ten confianza, yo he vencido al mundo, y a pesar de ello sufrí mucho más por el miedo que estaba cada vez más horrorizado a medida que se avecinaba el sufrimiento. Mira cómo marcho delante de ti en este camino lleno de temores. Agárrate al borde de mi vestido y sentirás fluir de él un poder que no permitirá a la sangre de tu corazón que se derrame en vanos temores. Hará tu ánimo más alegre, sobre todo cuando recuerdes que sigues muy de cerca mis pasos, que eres fiel, y no permitiré que seas tentado más allá de tus propias fuerzas, sino que te daré junto con la prueba la gracia necesaria para soportarla. Y alegra también tu ánimo cuando recuerdes que esta tribulación leve y momentánea se convertirá en un peso de gloria inmenso. Esto lo escribió quien se sabía que sería decapitado pocos días después. Nosotros podemos sacar hoy el propósito de contemplar fuertemente, quizá cada día, este momento de la vida del Señor, el primer misterio del dolor del Santo Rosario. De modo particular puede ser tema de nuestra oración cuando nos cueste un poco más saber descubrir la voluntad de Dios en los acontecimientos que quizá no entendemos. Podemos entonces rezar con frecuencia, a modo de ejaculatoria: quiero todo lo que quieres, quiero porque tú lo quieres, quiero como lo quieres y al tiempo que tú lo quieras. Que Dios te bendiga.